Eduard Antonio Veras Díaz es graduado de Ingeniería Electromecánica, Mención Eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un máster en Matemática Pura de esa misma universidad. Posee estudios complementarios de gestión y evaluación de proyectos, gestión por procesos, gestión por indicadores, modelación estadística aplicada, operación de sistemas eléctricos de potencia, mercados eléctricos de calidad, optimización, entre otros. Es profesor adjunto de la Cátedra de Análisis Matemático y Matemáticas Avanzadas de la Escuela de Matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante 11 años, laboró en el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, en la operación del Sistema Eléctrico de Potencia, gestionando proyectos y procesos concernientes a la reprogramación de la operación. Actualmente, se desempeña como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Bueno, y con el señor Veras Díaz vamos a hablar de muchísimos temas que le encuentran muy de frente y sobre todo que tiene la capacidad sobrada para hablar con nosotros, para hablar con usted de todo lo concerniente al mundo energético. Así que le damos los muy buenos días. Bienvenido. A mí me han dicho que le llame profesor. Amén de que igual no pasé por sus manos en las aulas, pero igual me siento también un alumno, porque voy a aprender de usted en esta entrevista. Yo le digo a mis amigos que me llaman Eduard simplemente. Tal cual. ¿No? Bienvenido. Ningún título nobiliario. Sí, tal cual. Muy bien. Señor Veras, bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos. Nos interesa muchísimo que usted esté aquí hoy porque hay muchos temas que definitivamente competen que brindemos respuestas. Queremos comenzar por consultarle en el orden del pacto eléctrico. Recordemos que en el pasado mes de octubre el presidente de la República, Luis Abinader, llamó a las partes a reunirse para firmar ese aclamado pacto eléctrico que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y queremos saber cuáles son los aprestos que desde entonces se han estado realizando. Muchas gracias a todos ustedes y al público que nos sigue aquí en RTVD. Sobre el tema del pacto eléctrico se ha avanzado bastante. Es una de esas tres tareas que nos dejó la ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, de la cual ya se ha cumplido el Pacto por la Educación, al menos en presupuesto. También hemos cumplido el proceso de llegar a la firma del pacto. Cuando éramos el partido de oposición, nos opusimos a la firma del pacto mediante unas puntualizaciones que quedaban pendientes. Hoy, sin la firma del pacto, con la firma del pacto pendiente todavía, ya esta gestión, encabezada por el ingeniero Antonio Almonte, a cargo de la rectoría desde el ministerio, hemos iniciado los mismos postulados que teníamos nosotros en la oposición para la firma del pacto. Por ejemplo, propusimos unificar el esquema de administración de las tres distribuidoras y eso se está cumpliendo. Propusimos que se aplicara la ley 142-13, que desmontaba la antigua CDEEE y ya también está en un proceso de desmonte. Viene un proceso de reorganización de las tres empresas de distribución, viene un proceso de reforma en la cual nosotros debemos reorganizar el sector eléctrico público y por demás reducir los déficits que existen en el sistema, en el mercado eléctrico mayorista, principalmente en el sector de distribución, mediante una serie de procesos que se van a ir cumpliendo. O sea, a la firma del pacto el gobierno está dispuesto, como lo ha anunciado el ingeniero Almonte, como lo ha anunciado el gobierno. Solamente esperamos que las partes nos pongamos de acuerdo y que podamos en un futuro muy cercano, puede ser febrero, puede ser marzo, ya entrar con las partes y por fin firmar un pacto eléctrico. Febrero se acaba, hoy estamos a 15, ¿no? Parecería que no se va a firmar en este mes, le faltan algunos detalles. Para marzo sería como el mes apropiado para iniciar eso y si lo conectamos con lo que le falta, bueno, las negociaciones para el pacto fiscal, que va a ser el pacto social, económico más importante que se firme en los últimos 20 años, si se quiere. Sí, eso es correcto. Fíjate que los economistas, los que dirigen el sector económico nos dicen que la mejor reforma fiscal que le puede regalar el país o el gobierno de este país es la reducción del déficit del sector energético. O sea, estamos hablando de que en el 2019 el déficit del sector energético a nivel público
fue unos 1.220, 1.230 millones de dólares. En el 2020 se redujo un poco por los mismos temas de la pandemia, o sea, la pandemia ayudó a la reducción del déficit, pero realmente el déficit sigue estando ahí. Ya la proyección que tenemos al 2021 es de reducirlo, se ha ido reduciendo tal vez a 800, 900 millones de dólares. Ya los encargados de distribución pueden dar detalles, pero como quiera nosotros tenemos que ir a esa reducción. Y si ese déficit se reduce en 3 o 4 años, que es lo que tiene proyectado, es probable que la carga del pacto fiscal sea más liviana. ¿Qué bajó el déficit? Porque sabemos que por la generación hubo una economía, porque el mundo se paralizó y eso ayudó, no había tanta demanda de energía. Pero ¿qué otro factor incidió de manera positiva en la reducción del déficit? Bueno, mira qué ocurre. Sabe que la energía, en los mercados de energía, la energía tiene un costo incremental. ¿Qué quiere decir eso? Que de 1 a 2 sube un escalón, pero de 2 a 3 es probable que sube el doble o el triple. ¿Qué sucede? Que a medida que la demanda se redujo durante el año 2020 por los efectos de la pandemia, esa reducción no es en la misma proporción en sentido del déficit, sino que en sentido de los costos de la energía, en sentido del déficit. O sea, la reducción es mucho mayor. Otro elemento que también hizo reducir el déficit fue las inversiones que se hicieron en generación a partir de un gasoducto que entró en la zona este, principalmente por inversión privada, y como no también por los efectos de la misma reducción de costo con Punta Catalina. Fue una conversión que hicieron. Sí, una conversión. A gas natural. Ajá. Pero necesitaban la construcción de un gasoducto para llevar el gas desde Puca Chica hacia San Pedro de Macorís. Y eso redujo bastante los costos de generación. Está bien. Bueno, vale decir que para aquellos que nos sintonizan o los que acaban de sintonizarnos, estamos hablando con Eduard Veras, quien es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Igual también un saludo para los que nos escuchan a través de 96.1, 98.5 Quisqueya FM, ¿no? Hablamos del pacto eléctrico. El pacto eléctrico, usted decía que cuando estaban en la oposición, como Partido Revolucionario Moderno, se habían opuesto al mismo, ¿no? Porque tenía de repente quizás algunas aristas sueltas con las cuales ustedes no compactaban, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué puede tener este pacto que se están abocados a firmar en lo sucesivo, qué sé yo, marzo, abril? Y sobre todo, ¿cómo va a beneficiar a la población en sentido general? Bueno, como te decía, ya nosotros hemos cumplido parte de lo que nosotros proponíamos como pacto. El escollo fundamental, unificar la administración de las 3 empresas de distribución. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un solo consejo, anteriormente habían 3, delineando políticas de manera independiente que afectaban directamente en el proceso económico de las 3 distribuidoras hacia el mercado eléctrico mayorista. Hoy tenemos un solo consejo decidiendo, reuniéndose 1 y 2 veces cada semana por 3, 4, 5 horas, tomando políticas conjuntas que han dado al traste con la reducción del déficit. El desmonte de la sede de AAA, ese fantasma que existió por 60 años detrás del sector eléctrico mayorista, y que el ministerio pase a administrar ya la política energética pública. Eso ha estado impactando en el sector de distribución, como le explicaba hace un rato. En 3 o 4 años vamos a desmontar el déficit de distribución y ese déficit entonces va a impactar de manera directa en la economía nacional. En generación, pero la pregunta de Alex es bastante interesante para el público consumidor. ¿Cómo la factura eléctrica va a bajar? ¿Se va a mantener? ¿Cómo vamos a ¿qué implicaciones? racionalizar? Mira, la factura, que es una tarea pendiente de la Superintendencia de Electricidad, es una componente, es una suma de los costos de generación, sumados con los costos del transporte de la energía y los costos de distribución. Obviamente que si los costos de generación reducen, eso impacta de manera directa en la tarifa. Obviamente tenemos que ir a una estructura de tarifa óptima en la cual el cliente pague los costos de generación. Los costos de generación y los costos de transporte y de distribución. Otro elemento que hay que tomar en cuenta en la tarifa es el subsidio. O sea, nosotros debemos ir a un modelo de subsidio que sea más amplio, que abarque la mayor parte de la población, pero que sea focalizado. Amén de los intereses que esa decisión pueda traer, ¿eh? Claro.
Claro, Señor pero que Veras. sea focalizado. Exacto. Claro, pero en esa factura también inciden los commodities. Por ejemplo, nosotros no producimos petróleo. En ese sentido, usted se ha referido. Usted ha señalado sobre la necesidad de crear reformas que permitan la diversificación de la matriz de generación eléctrica. Queremos consultarle sobre qué usted entiende que hace falta en la República Dominicana para montarnos en ese tren. Bueno, ya de por sí la matriz energética ha cambiado bastante, principalmente como decía hace un rato, con la introducción de un segundo gasoducto. Recordemos que en el año 2003 hubo un primer gasoducto que venía desde Boca Chica hasta Lomina. Eso pudimos migrar una gran cantidad de generación que existe en la ciudad de Santo Domingo, en la parte este, que existía usando derivados de petróleo, ahora usan gas natural. Ahora en el 2019 se construyó y se inauguró en el 2020, ahora en noviembre del 2020, un gran gasoducto que va desde Boca Chica hacia San Pedro de Macorís, que también nos cambió unos 700 megas, casi un 30% de la capacidad total del sistema, de usar petróleo, derivados de petróleo, a gas natural. Los planes a futuro, el gobierno ha anunciado a través del Ministerio de Energía y Minas una licitación en la zona norte, principalmente en la zona de Manzanillo, donde pueden entrar 700 o más megas en un mediano plazo de capacidad instalada con gas natural. Se va a instalar allí una estación de gas parecida a la que tenemos en Boca Chica, puede ser en tierra, puede ser en mar, vamos a ver la modalidad que surge, pero para ello, a diferencia de lo que tuvimos con Punta Catalina, va a ser con inversión privada. Va a llamar una licitación y el proponente que mejor precio tenga, ese va. ¿Cuáles serían esos beneficios para la población dominicana y para el fisco el hecho de que se haga este trabajo en conjunto con capital privado? Bueno, mira, la ventaja básicamente va a existir en el hecho de que a futuro, cuando la demanda empiece a crecer nuevamente, luego que pasemos la pandemia, no vamos a tener que depender del petróleo. Obviamente los precios del petróleo son precios mucho más altos que los precios del gas o los precios del carbón. Entonces, al tener una programación, una planificación a gas natural, vamos a seguir dependiendo de los precios del gas. Y ese aumento que puede existir en el costo de la energía, en el costo de producción, no va a impactar de manera directa en la factura final. O sea, cuando usted planifica, usted tiene reducción de precios. Si usted no planifica, no hay reducción de precios. Lo que estamos haciendo ahora mismo es planificando esa generación. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta es las inversiones en energía renovable. En el pasado, volcar toda la inversión estatal en energía hacia Punta Catalina nos hizo perder tener la oportunidad de explotar energía renovable. Hoy tanto la empresa de transmisión como el sector de energía completo está volcando todos sus recursos a poder atraer esas inversiones en energía renovable que por lo regular están en el sur profundo o en el suroeste, en el noroeste, traerla hacia la zona de consumo. O sea, que inversionistas privados puedan introducir plantas fotovoltaicas, plantas eólicas. Hoy, por ejemplo, la Comisión de Energía tiene unos 18 o 20 proyectos en carpeta, o aprobados ya, o próximos a ser aprobados, que pueden empezar sus operaciones en el corto y en el mediano plazo. Bien, pero el aporte a la matriz de generación eléctrica, por ejemplo, las hidroeléctricas solo aportan entre un 14 y un 15% si no hay sequía, ¿no? Depender mucho de No, ahora mismo anda como entre un 7 o un 8% aproximadamente. Sí, el aporte que hacen. Somos 26 centrales eléctricas. Sí, lo que pasa es que la demanda ha crecido y construir una central hidroeléctrica es un proyecto de inversión bastante grande. Entonces no necesariamente se han construido la hidroeléctrica para que siga existiendo ese por ciento, sino que a medida que la demanda crece, entonces ese porcentaje de participación se va reduciendo. La permisología para la explotación de los parques eólicos, la burocracia parece que es muy pesada, porque tienen ustedes 20 proyectos ahí casi listos, pero cuando tú buscas la historia, hay engavetado un paquete de proyectos interesantes, ¿no? Bueno, ¿cuánto usted encontró cuando llegó a la comisión? Hay que ver en qué fase se define un proyecto. La ley que rige esa permisología, tanto de la energía renovable, tanto solar como eólica,
es la ley 5707 y establece un esquema de permisología que debe implicar en algunos casos un tiempo de medición, no necesariamente donde te pone un panel solar o donde te pone un aerogenerador es un sitio óptimo, sino que para ello la ley prevé un primer paso de análisis y prospección. O sea, usted tiene primero que tener una concesión provisional en la cual usted hace mediciones y decide si va a invertir o no en esa zona. Mucha gente se confunde y piensa que con una concesión provisional ya usted tiene un proyecto, un proyecto definido y no es así. La concesión provisional es para que usted defina si va a ser o no un proyecto. Entonces luego vamos a un proceso de concesión definitiva, donde ahí sí ya otorgada usted tiene un proyecto. Sí. Profesor, se está acabando el tiempo, pero tengo una curiosidad. Hidroeléctrica, EGI tiene un proyecto en Tierra Nueva. Creo que eso en Jimaní. ¿Ya está aprobado? ¿Ya van a comenzar? Va a ser que EGI no tiene una concesión país. O sea, EGI, la ley 141/97, le otorga una concesión de construir las centrales hidroeléctricas. No necesariamente tienen que ir al mecanismo que tiene la misma ley 125 para tener una concesión por la Comisión de Energía. O sea, ellos ahí actúan de manera independiente a la Comisión. Perfecto. Bueno, mira, para nadie es un secreto el hecho de que el tema de energía ha sido siempre en República Dominicana un auténtico dolor de cabeza. Tanto es así que de repente ausentar esa cefalea, lo dije de impresor, esa cefalea de nosotros es un dolor de cabeza. Imposible, claro, es imposible. Sería bueno, a propósito de su presencia acá con nosotros en esta mañana, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, para aquellos que nos escuchan, ¿no?, a través de las emisoras. ¿Cómo estamos en materia energética en el país? Es bueno que la gente tenga un conocimiento mayor y macro de esta realidad. Bueno, mira, con la construcción de la central de Punta Catalina, entre el 30 y el 35% de la energía se produce con carbón, sumando a Punta Catalina junto con las centrales de Itabo, quienes todavía están funcionando 30, 40 años después de que fueron construidas. Por igual las inversiones en gas natural, hemos tenido entonces un crecimiento de unos 1.200, 1.400 megas a gas natural, que eso representa básicamente entre el 50 y el 60% de la demanda. Lo otro, más o menos entre un 9, un 10% es energía renovable de tipo no convencional, por ejemplo eólicas y solares, y entre un 6 y un 7 aproximadamente en hidroeléctrica. Hay una pequeña central de biomasa en San Pedro de Macorís, pero eso ha sido tal vez un poquito más difícil por la misma atracción del mercado. Pero en renovables siempre hay que entender que las plantas tienen un factor mucho menor de capacidad. Una planta solar solamente te produce cuando hay sol y una planta eólica solamente te produce cuando el viento es óptimo, pero te produce una cantidad que no necesariamente es la que se necesita. Y es costosa. Y bueno, es costosa todavía la inversión, pero el viento es gratis. Pero a la hora de tú evaluar el proyecto de inversión, entonces hay que devolver ese dinero, por eso todavía tiene unos costos que pueden ser un poco altos. Muy elevado. Señor Veras, usted ha referido que hay una necesidad imperante de despolitizar el sector. Me gustaría saber a qué puntualmente se refiere. Bueno, mira, lo de gestión de política, siempre en este caso el ministerio, que debe ser la entidad encargada de gestión de política, debe ser un ente político, debe ser un ente que domine el Poder Ejecutivo, ¿no? que sea parte del Poder Ejecutivo. Ya, y así lo ha planteado el mismo ministro Antonio Almonte y lo ha planteado el Gabinete de Energía, las distribuidoras deben ir en el mediano plazo a un proceso de desmonte del plan político, deben funcionar como empresas, independientemente de que sean entidades todavía gubernamentales, deben verse como empresas productivas y que generen recursos. Lo mismo pasa con la ITED, es una empresa productiva, debe verse como empresa. La EGI también debe verse como una empresa. Y tenemos otra gran empresa que tenemos nueva ahora mismo, se llama Punta Catalina, que ya salió publicado la semana pasada, creo, hace 2 semanas, un proceso de licitación. Un proceso de licitación en el cual el Estado se desliga un poco de la administración de esa central y debe ir entonces a manos de una administración privada. Eso no quiere decir que se vayan a vender las acciones, las empresas van a seguir siendo del Estado Dominicano, pero la administración va a ser un poquito desatada del ente político. A eso es que se refiere principalmente la parte del pacto de que las empresas, que aunque sean estatales,
no se manejen con el sentido político, Sino con un aspecto técnico. con un aspecto empresarial, Ya, básicamente. empresarial. Tienen Ya, que muy generar bien. recursos, tienen que ser eficientes. Ya lo que tiene que ver con la rectoría del sector, en este caso el ministerio y las otras entidades, superintendencia, la misma comisión, son parte del entramado político que emana del Poder Ejecutivo. Vera, yo estoy muy contento. Muy bien, ¿eh? Ya se acabó el tiempo. Sí, sí. Me parece que la planta de Manzanillo va a ser de mar. Oigan lo que le estoy diciendo hoy. Ajá. Y que la venta de las acciones de Punta Catalina será tipo refidonza en 51.49. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, como no, agradecemos entonces al señor Eduardo Veras, quien es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por habernos acompañado acá en esta casa que lo que quiere básicamente es orientar a toda la ciudadanía, a nuestra población dominicana, para que sepan dónde están direccionados los nortes a seguir en cuanto a este Estado dominicano que quiere buenas nuevas para el país. Tú estás tú estás como muy alegre hoy. No, que soy la Paniagua, está aquí. Sí, de pero la estás mañana. como tirando mucho hoy. Bueno, muchísimas gracias, señor Veras. Muchas Y un gracias a saludo, ustedes, un muchas saludo en gracias. nombre de todos los que han pasado por sus manos. Es según me puntualiza Liz acá y otros más, un importante docente en el área de matemáticas, ¿no? Así Y en la UAS. Y en la Universidad del Estado. Así que bueno, vámonos entonces con él a la pausa. Nos resta muchísimo contenido. Quédese con nosotros.